Hermanos, estamos viendo cómo esa primera iglesia, esa iglesia primitiva, cómo eran sus características, qué cosas iban sucediendo, cómo los personajes iban cambiando sus vidas, cómo iban acudiendo asiduamente a la enseñanza, pero dice que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, hermano, no era una enseñanza de cualquier persona, y eso es lo que nuestra iglesia ha custodiado, ese depósito de la fe que tiene 2000 años, hermano. Nuestra iglesia, las dos fuentes de revelación de nuestra iglesia, hermano, que cree nuestra iglesia, las dos fuentes de revelación son la Sagrada Escritura y la tradición oral. Hermano, recuerda que en los primeros 20, 30 años no se predicó con cartas, no había Biblia, hermano, todavía. La Biblia fue recapitulada ya, hermano, en el canon de las Escrituras, allá en el siglo IV, en el año 393, en el concilio de Cartago, hermano, con San Ambrosio, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, esos santazos de primera categoría en concilio, hermanos, reunidos ahí todos los obispos de nuestra iglesia católica, dijeron cuáles eran los textos que estaban inspirados por Dios, hermano. Vimos eso, lo vimos en predicaciones pasadas, vimos la Septuaginta, el origen de la Septuaginta, por qué nosotros tenemos 7 libros más que otras denominaciones que no son católicas, hermano. Y es que la iglesia tiene también ese magisterio, hermano. Nosotros no podemos interpretar las escrituras porque ese depósito de la fe que Jesús le dejó a nuestra jerarquía, hermano, nuestra iglesia es jerárquica. No podemos creer lo que querramos cada uno de nosotros, donde podemos decir, inspirados por el Espíritu Santo, que fundemos otra iglesia, que cambiemos cosas. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. Porque la iglesia, hermano, hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, una sola fe, un solo culto, hermano, una sola liturgia. Si tú vas a Rusia, vas a China, vas a ver completamente lo mismo, hermano, no hay cosas diferentes, no nos peleamos con los demás. Dice que acudían asiduamente a las escrituras, a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan, hermano, fracción del pan se le llamaba en esos primeros orígenes a la Eucaristía, hermano, Eucaristía, y fue hasta allá casi en el siglo V, en el siglo V, en el siglo VI, en donde se empezó a hablar, a llamar, hermano, misa como la fracción del pan, y a las oraciones, hermano, porque la misa es esa oración, esa plegaria eucarística tan grande de agradecimiento, donde nosotros, con nuestro hermano mayor, nos ofrecemos nosotros mismos y ofrecemos a Jesús, a ese Padre maravilloso que envió Jesús a morir por nosotros. Y dice que toda la gente se sentía con un santo temor de Dios, ya que habían milagros, habían prodigios, se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los días se iban reuniendo en el templo y dice que lo hacían con entusiasmo. Iban celebrando la Eucaristía y compartían su comida con alegría, con sencillez de corazón. Alababan a Dios, hermano, y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor iba agregando cada día en la comunidad a aquellas personas que aceptaban ese mensaje de salvación. Y así, hermano, iba creciendo la iglesia. Yo quisiera hoy que sacaras tu Biblia y te fueras a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 3 al 10. Y ahí, hermano, tú vas a ver cómo comienzan a tener lugar algunos milagros. Y entre estas señales milagrosas sucede, por intermedio de Pedro, la curación de un cojo, justamente cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración de la tarde, hermano. Recuerda que a las 3 de la tarde ellos, como buenos judíos, tenían la costumbre de ir todos los días al templo, solo que iban cambiando ya, hermano, porque Jesús, a través del Espíritu Santo, les había dado instrucciones, y ahí llenos del Espíritu Santo ellos pudieron entender muchas cosas que sin el Espíritu Santo, sin la gracia, no iban pudiendo entender. Y yo quisiera, hermano, que hoy sacaras tu Biblia. Entonces, Hechos 3, versículo 3 al 10, saca tu Biblia, hermano, conoce tu Biblia. Los Hechos de los Apóstoles es el libro que escribió San Lucas después del Evangelio de Lucas, y está, hermano, cabal después del Evangelio de San Juan. Ahí está el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Búscalo, hermano.
Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tuido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Mira, hermano, cómo San Pedro y San Juan iban a empezar a hacer ya los milagros que Jesús hacía, hermano. Jesús realizó muchos milagros por su propio poder, en su propio nombre. Al hijo de la viuda de Naín le dijo: joven, yo te mando, levántate. Pero en cambio Pedro no pudo realizar este milagro por su propio poder. Y así que le dijo a ese cojo tuido de nacimiento, le dijo: en nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina. Mira, hermano, solo Dios puede realizar milagros directamente. Ni siquiera la Santísima Virgen puede hacerlo. Las curaciones u otras señales extraordinarias que puedan suceder siempre las realiza Dios. Y a veces puede el Señor usar como intermediario o instrumento a alguna persona por Él escogida, como sucedió en este caso con San Pedro, hermano. Y yo quisiera hoy que ahí donde estás, hermano, en oración, quizá tú estés enfermo, imagínate a ese tuido de nacimiento que te va a cantar a ti hoy. Esa debe ser tu fe, hermano. Para Jesús nada es imposible. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y solamente nos pide que creamos en Él, que para Él nada es imposible. Y nos ha dado a nosotros ese poder también para que le pongamos las manos a los enfermos. Para que cuando le pongamos las manos a los enfermos, ellos se sanen en el nombre de Jesús y nosotros podamos expulsar esos demonios, esas enfermedades en el nombre de Jesús. Porque Jesús, hermano, no nos dejó solo, nos dejó su Espíritu Santo. Y por eso hoy, hermano, yo te invito a que tú cantes hoy y creas que Él pueda levantarte a ti, puede levantarme a mí, porque Él está vivo, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y por eso no nos tenemos que cantar, hermano. Esta es nuestra fe. Eso es verdad, hermano. Solamente cree. Jesús te va a levantar, te va a fortalecer, te va a dar esa nueva vida. Porque para Él nada es imposible. Vino a liberar a los cautivos. No nos ha dejado solos, nos dejó una iglesia. Nos dejó una madre maravillosa, nos dejó su Espíritu Santo. Se quedó Él en la iglesia, hermano. Ahí en el Santísimo Sacramento.
Toda misa, hermano, es sanación, porque tú estás recibiendo al mismísimo Jesús. No tengas miedo, solamente abre tus labios, solamente cree, y si no tienes fe, hermano, pídesela a Él, y tú puedas decirle como aquel papá del paralítico que le dijo: Señor, aumenta mi fe. Yo creo, pero aumenta mi fe, porque Él, hermano, te va a liberar, te va a fortalecer, te va a sanar, y esa es la fe que Él quiere que tú tengas y que yo tenga, hermano. Llénate del Espíritu Santo, abre tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, acude a la Eucaristía, acude a los sacramentos, porque para Dios nada es imposible, y tú puedas decirle: esto sucedía, hermano, en la iglesia primitiva, y nosotros hemos descuidado de nuestra iglesia, hermano, esa misión tan linda de predicar el Evangelio. Pero Jesús no solo predicaba, sino que enseñaba. Predicaba, enseñaba, sanaba y liberaba, hermano. Y eso, hermano, es lo que Jesús nos está pidiendo. Gracias, demos gracias a Dios por la renovación carismática, hermano, en donde nosotros podemos tener esa oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. No es necesario que te salgas de tu iglesia, hermano, tu iglesia está viva, es la misma, no cambia. Nuestra iglesia es la esposa de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Sigue rezando el rosario, y con María Santísima, la Madre de la Evangelización, medita las Escrituras. Que Dios te bendiga. Amén, aleluya, amén.